A los deportes les gusta presentarse como un espacio neutral, un campo, una cancha, un estadio, un lugar donde el marcador importa más que la política de afuera. Pero mientras más grande es el escenario, más difícil es mantener esa línea. En foros globales como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de la FIFA, los atletas no solo se representan a sí mismos, representan países, banderas, historias nacionales y a veces las batallas políticas que vienen con ellas. Eso plantea preguntas incómodas. ¿Debería permitirse que los atletas hagan declaraciones políticas durante competencias internacionales? ¿Deberían prohibirse los símbolos relacionados con guerras, gobiernos o movimientos de protesta en el campo de juego? ¿Y quién decide la diferencia entre solidaridad, propaganda y alteración? También genera acusaciones de doble rasero, donde un acto de protesta es elogiado y otro es castigado. Y esa línea a menudo depende del país, la causa o el momento. Así que mientras los principales organismos deportivos intentan presentarse como ajenos a la política, el debate sigue regresando a la misma pregunta. ¿La política y el deporte están intrínsecamente ligados o pueden y deben separarse? Muy bien, les presento una vez más a nuestro panel. Tenemos al corresponsal senior de I-24 News, Owen Alterman, al periodista deportivo Uri Levy y a Howard Bryant, autor de Kings and Pawns. Una vez más, buenas noches a todos. Vamos directo al tema. La primera ronda de apertura dura 30 segundos. Entonces, la pregunta es si los deportes y la política están conectados para siempre. ¿Se pueden separar? Empecemos contigo, Howard. Bueno, por supuesto que están vinculados. Han estado vinculados durante 100 años, especialmente en Estados Unidos. Han estado vinculados desde el principio. Hay una razón por la que si retrocedes a los Juegos Olímpicos más famosos de 1936, realmente fue una conversación entre el nazismo y la libertad. Y muchos de los atletas judíos en Estados Unidos querían que los atletas negros los apoyaran y boicotearan. El boicot a los Juegos Olímpicos estuvo sobre la mesa hasta que los jugadores, hasta que los atletas llegaron a Berlín. Y obviamente se convirtió en uno de los grandes momentos de la historia estadounidense. Muy bien, ahora vamos con Uri Levy. ¿Cuál es tu opinión? Así que sí, el deporte es un ritual humano que la gente ha practicado durante más de 150 años en su forma moderna. Y si retrocedemos en el tiempo, incluso en su forma antigua, básicamente es un campo para la representación y para que esa representación tenga eco. También les da identidades, ya sean nacionales, políticas, étnicas o religiosas. Así que no puedes separar el deporte de la política, así como no puedes separar ningún comportamiento humano de la política. Muy bien. Owen, tu opinión, amigo mío. Emily, como hemos escuchado de Howard y de Ori, esto se remonta a la antigua Grecia. A veces decimos que la guerra es la política por otros medios. En la antigua Grecia, Emily, el deporte era la guerra por otros medios. Las ciudades-estado dejaban de pelear antes de los Juegos Olímpicos y volvían a pelear después. Y durante los Juegos Olímpicos competían en el campo de juego e incluso anunciaban alianzas. Pero dicho esto, tenemos que proteger a cada atleta. Tenemos que permitir que aquellos que practican y entrenan durante años y años puedan ir a los Juegos Olímpicos, especialmente si participan en competencias individuales. Tenemos que dejar que compitan. Tenemos que relajar las reglas para los individuos, aunque por la naturaleza del deporte y de los deportes de equipo en particular, a veces tengamos que ser más estrictos. Muy bien, ahora vamos a profundizar un poco más. Como dijimos, tenemos miles de años por cubrir donde hemos visto que estas tendencias continúan. Supongo que ya sabes, Howard, tú eres experta en Jackie Robinson y podemos regresar en la historia estadounidense de cómo los afroamericanos, tenemos a Mohamed Ali, quien se negó a ir a Vietnam y hizo declaraciones muy públicas. ¿Qué podemos aprender de la historia? Bueno, creo que lo primero que aprendes es que para el grupo marginado, el deporte es absolutamente crucial para que esa voz se escuche. En términos de poder hablar y representar no solo a tu país, sino también tu situación individual o la situación de tu gente. Creo que más que nada, lo que hemos aprendido del deporte es, especialmente en Estados Unidos históricamente, que fue uno de los lugares donde el grupo marginado pudo demostrar que era digno. Era una meritocracia en un entorno donde el mérito rara vez contaba. Así que, una vez más, está intrínsecamente ligado. Sí, y Owen, ¿quieres opinar o sigue Uri? No, claro, Emily, solo diré que eso también ha sido cierto en Israel. Y los equipos de fútbol en Israel, en su mayoría hay algunas excepciones, pero en general los jugadores árabes juegan en la Liga Premier de Israel y son recibidos como iguales en los equipos, tanto por los equipos como por los aficionados. Y ha sido un foro importante, no el único foro, pero sí un foro importante para el avance árabe aquí en Israel. Así que existe ese elemento.
Pero cuando llegamos a lo que ha estado dominando principalmente los titulares el último año, son los posibles vetos contra países y atletas. Y también la pregunta relacionada de organizar grandes eventos o financiar ligas, ya sea organizar una Copa del Mundo, unos Juegos Olímpicos o financiar una liga, como lo hicieron los sauditas en el Live Golf, aunque ahora se hayan retirado. Esas situaciones, creo, presentan las preguntas más difíciles sobre dónde, cómo y si necesitamos trazar una línea. ¿Y tú qué piensas, Uri? Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con ambos ponentes en este tema, especialmente con lo que acaba de decir Owen sobre el fútbol israelí, que es un caso único, tanto históricamente como en la actualidad. Sabes, el deporte israelí es la única escena deportiva en el mundo donde las organizaciones deportivas, los clubes y los equipos eran ramas directas de movimientos y partidos políticos. No hay ninguna correlación con este fenómeno en los últimos 120 años, 130 años. Además, hoy en día, la mayoría de la gente en el mundo no está consciente de esta realidad. En el fútbol israelí, donde más de un tercio de los jugadores y de los clubes registrados en la Asociación de Fútbol de Israel provienen de ciudades árabes, de poblaciones árabes, y además acabamos de verlo en la pantalla. Jibril Rayoub, presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, y Bassam Sheikh Sniman, vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Israel. Ambos son árabes. Bassam Sheikh Sniman es uno de los funcionarios más destacados en la comunidad árabe dentro de Israel. Y por cierto, es muy buen amigo de Jibril Rayoub. El hijo de Bassam Sheikh Sniman es el presidente de Ida Al-Quds, el club de fútbol palestino más exitoso de la historia. Está registrado en la Asociación Palestina de Fútbol. Así que todo este asunto de la foto de Infantino, que pensé que fue de muy baja calidad, se salió completamente de control porque estos dos tipos se conocen, se comunican y cooperan. Había mucha comunicación antes del 7 de octubre entre la Asociación de Fútbol de Israel y la Asociación de Fútbol de Palestina, debido a que el fútbol israelí, o más de un tercio de él, es árabe. Y hay conexiones fuertes, conexiones familiares y conexiones sociales entre estas poblaciones. Y siguiendo con esto, el jefe de la FIFA, o sea, a él le encanta como parecer que intenta ser un pacificador. Pero ¿por qué él es así, sabes? O sea, no es que sea obsesivo, pero ¿por qué esto es tan importante para él y realmente le corresponde a él? Sí, puedo responder a esto. Es un fenómeno muy interesante porque Infantino, el presidente de la FIFA, no ha inventado nada. Su predecesor, Sepp Blatter, quien fue presidente de la FIFA, tenía este sueño de traer la paz entre Israel y los palestinos a través del fútbol. Sabes, es triste decirlo, pero básicamente es el conflicto más atractivo del mundo. Si logras una solución para esto, puedes hacer cualquier cosa, ¿verdad? Así que Infantino no ha inventado nada, pero Infantino, a diferencia de Blatter, que trabajaba incansablemente, además del hecho de que sabemos que también estuvo involucrado en corrupción, trabajaba incansablemente para intentar tender puentes a través de los mecanismos de la FIFA, a través de las asociaciones de fútbol, con el fin de crear este sistema en el que tal vez los israelíes y los palestinos trabajen juntos. Infantino está mucho más conectado con los líderes, ya sea Vladimir Putin para la Copa del Mundo 2018, ya sea Ibn Tamim Atani de Qatar para la Copa del Mundo en 2022, ahora mismo Donald Trump. Y cuando miramos hacia adelante, está bien conectado con el jefe de la Liga Marroquí para la Copa del Mundo en 2030 y obviamente muy bien conectado con MBS Mohammed bin Salman antes de la Copa del Mundo en Arabia Saudita en 2034. Así que Infantino está mucho más enfocado en el poder, pero cuando tiene una oportunidad, la aprovechará. Y ahora mismo está postulándose para otro mandato como presidente de la FIFA, lo que lo convertiría en el segundo presidente de la FIFA con más tiempo en el cargo. Uri, vamos a tener que, perdón por interrumpirte, pero tenemos que mantener este impulso y quiero asegurarme de incluir a Howard. Eso es solo Infantino aprovechando una oportunidad para tomarse una foto y no está basado en el trabajo previo. Correcto, no. Y Uri tiene la razón al 100%. La tiene al 1000% en esto, porque cuando hablas de poder, es una conversación muy interesante, porque las conexiones de ese poder son la política. Él está usando eso, especialmente cuando
cuando intentas construir lo que él está construyendo. Y si has seguido algo sobre la Copa del Mundo, sabemos que la corrupción y la conexión de la que hablábamos sobre los países africanos o los países sudamericanos o todas esas diferentes alianzas, todo está basado en consolidar el poder en lo más alto del deporte. Y como vimos con la corrupción en 2002 en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City aquí, estas dos conversaciones realmente nos llevan de regreso al inicio de esta charla, que es que estamos hablando del poder organizacional. Y junto con eso estás hablando de el empoderamiento individual de los atletas, de lo que los atletas pueden decir. Realmente son dos cosas diferentes. Sí. Y sabes, Owen, creo que también hay varios niveles, o sea, cuánto es demasiado, qué es apropiado, qué es de nuevo la libertad de expresión y la capacidad de expresarte. Sí, en ese ámbito, Emily. Pero solo entiende que parte de este problema está a punto de empeorar mucho. Parte de lo que está pasando con Gianni Infantino y también, en cierto grado, en el movimiento olímpico, es que cada vez es más difícil lograr que las democracias quieran ser sede de estas competencias. Son demasiado caros. Las instalaciones son demasiado caras de construir. Luego quedan al descubierto. En cierto sentido, el movimiento olímpico ha tenido suerte, Emily. Yo estuve en los Juegos de París y en Milán, dos democracias que organizaron unas Olimpiadas increíbles. Tu ciudad natal, Los Ángeles, es la siguiente. Pero al final del día, Gianni Infantino tuvo una Copa del Mundo exitosa en Qatar. Ahora espera una en Arabia Saudita. Acabamos de mencionar Marruecos. Cada vez más vamos a empezar a ver que países que no son democracias estén a la vanguardia de organizar estos eventos. Y estas preguntas van a estar cada vez más en el centro del debate. Para mí la solución en este momento es establecer algún tipo de estándar mínimo de derechos humanos, al menos un texto que podamos usar como punto de partida. No terminará con los debates, pero al menos será el punto de partida para los debates en los que todos podamos estar de acuerdo. Ese es el estándar que estos países deben cumplir para organizar los Juegos. Y en particular, las condiciones de los trabajadores que construyen las instalaciones, las condiciones de los visitantes, cosas que están relacionadas con el evento. Ahí es donde estas organizaciones pueden ser más efectivas al establecer reglas básicas y condiciones e incluso tal vez inspirar algo grandioso. Howard, también hablemos de eso. Sabemos lo que pasó después de George Floyd y lo que sucedió, ya sabes, con negarse a arrodillarse, o sea, arrodillarse en lugar del himno nacional, lo que Colin Kaepernick provocó con esto. ¿Pero crees que es demasiado? Sabemos que las cosas se han reducido un poco y hubo una razón para eso, pero ¿dónde está esa línea delgada entre que un jugador o atleta individual haga una declaración y que se convierta en una gran ola de algo que podría cruzar la línea? Bueno, depende de lo que consideres que es la línea. Creo que normalmente cuando hablamos de esto estamos hablando de organizaciones. Y creo que cuando mencionaste a Colin Kaepernick, mencionaste a Muhammad Ali o algunos de esos atletas, o incluso si te vas hasta los Juegos Olímpicos de 1936, estás hablando de declaraciones individuales en contra del Estado. Y en este caso, Estados Unidos después del 11 de septiembre, los deportes posteriores al 11 de septiembre, las organizaciones decidieron que la política ahora era buena para los deportes, que el nivel de patriotismo ha explotado y ha definido los deportes estadounidenses después del 11 de septiembre. Han decidido que ahora la política es buena para los negocios. Y lo que no les gusta es cuando las personas que no tienen el poder, cuando ellos, ya sabes, los atletas, los trabajadores, los empleados, cuando ellos también empiezan a hablar. Pero si ves un partido de fútbol americano aquí, ves banderas, sobrevuelos y a las tropas cantando el himno nacional. El nacionalismo exacerbado está por todos lados en los deportes. Ahora es parte del negocio. Y aún así culpamos al atleta cuando el atleta dice, bueno, yo tengo algo que decir sobre mi situación política o sobre una situación individual que está ocurriendo en el país. Ari, ¿qué opinas? Sí, creo que, ya sabes, hay una línea muy delgada entre la crítica sobre un evento o un evento deportivo, convertirse en una manifestación política. Y en serio, ya sabes, excluir al país de la competencia debido a cierto acto. Por ejemplo, Rusia, 3 días después de la invasión a Ucrania, fue expulsada de la FIFA y del Comité Olímpico Nacional así. Y ya sabes, en ese momento lo vi como israelí, como alguien que vive aquí, lo entendí. Nos estamos dirigiendo a una nueva fase, una nueva dimensión en el deporte mundial que podría ser muy peligrosa para Israel. Por ejemplo, como país todo el tiempo se cuestiona y se duda de su derecho a la defensa, a defenderse. Si sería legítimo participar en un evento deportivo internacional. Y por cierto, desde el 7 de octubre, Israel se enfrenta a estas situaciones en cualquier organización deportiva internacional en la que participa, incluyendo la FIFA.
Así que creo que cruzar esta delgada línea con Rusia básicamente abrió una caja de Pandora y ahora todo queda sujeto a interpretación y podemos decidir si está bien o mal. Y luego, como dijo Owen ahora, yo dije, sí, por supuesto, en condiciones perfectas, en una habitación a 25 grados Celsius, obviamente estoy de acuerdo con Owen, pero en el mundo en el que vivimos ahora es prácticamente imposible. Bueno, también está yendo muy lejos porque hay violencia. La gente, ya sabes, la gente está saliendo lastimada y piden boicot. Es más que simples declaraciones políticas. Owen, no sé si quieras opinar. Eurovisión no es una competencia atlética, pero sí es, o sea, es un ritual humano. Exactamente. Es un ritual y parece que toda la atención está puesta en Israel en lugar de enfocarse en que se supone que es algo para que la gente disfrute, para que sea patriótica con su propio país y para que haya un sistema de votación justo. Owen. Correcto. Bueno, mira, en el mundo del arte, Israel, en el mundo cultural, Israel, Emily, ha tenido muchos más de estos problemas de los que ha tenido, afortunadamente, al menos hasta ahora. En el mundo deportivo, donde las instituciones y las asociaciones en su mayoría han apoyado a Israel y a los atletas israelíes, quienes a menudo son boicoteados por otros gobiernos, no necesariamente por los propios atletas. Los atletas son obligados a retirarse por sus gobiernos, pero los atletas no compiten contra israelíes, por ejemplo. Mira, hay dos cuestiones separadas. Una es el tema de la libre expresión de los atletas individuales. Y ahí creo que simplemente fuera del campo, fuera de la cancha, fuera de la pista, fuera del hielo, si quieres, tenemos que proteger esa libertad de expresión para los atletas. Pero en el campo tienen que dejar eso de lado. Y por eso se decidió correctamente en los Juegos Olímpicos de Invierno no permitir el uniforme ucraniano. Creo que fue Slider quien quería poner las fotos de la guerra en su uniforme y el COI intervino y dijo que eso no podía pasar. Eso se decidió correctamente. Colin Kaepernick arrodillándose durante el himno nacional es una cuestión más debatible. Ahí creo que hubiera sido preferible que no sucediera, pero es difícil hacer cumplir una regla así. En cuanto a las prohibiciones, también creo que el enfoque debería estar en proteger al atleta individual. Si los patinadores artísticos rusos individuales que han entrenado durante años para llegar a los Juegos Olímpicos quieren competir, deberían permitirles competir. Y si eso significa competir bajo la bandera olímpica y no la bandera rusa, deberían permitirles hacerlo. Emily, sin una prueba de pureza sobre cómo se sienten acerca de la guerra en Ucrania, incluso si apoyan la guerra, aún deberían permitirles competir. Pero el COI impuso una prueba en la que si expresas apoyo a la guerra en Ucrania, entonces no podías salir al hielo. Yo no apoyo la guerra rusa en Ucrania, pero no creo que esa prueba deba aplicarse a los atletas. Los atletas deberían ser libres de tener sus opiniones políticas. Y mientras no hagan trampa ni se dopen, lo cual también ha sido una razón para la prohibición de Rusia en competencias internacionales, deberían poder competir. Los deportes de equipo son una cuestión mucho más complicada. Compiten bajo la bandera, pero también ahí. Me hubiera encantado ver a un equipo ruso de hockey en Milán, Emily, incluso si compiten bajo la bandera olímpica y todos entendían que era como un guiño para darles a esos atletas individuales la oportunidad de competir. Sí, Howard. También tengo una pregunta, sí, muy rápido. También es una cuestión de poder, una vez más, de quién puede hablar y quién no puede hablar. Si vemos a los atletas individuales, los deportes individuales, mira el tenis, en cuanto empezó la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, Wimbledon quiso expulsar a todos los rusos. Recuerdo haberlo visto en ese momento, me pareció algo aberrante, me sorprendió mucho esa idea, me sorprendió. Y cuando ves, no sé si pasa en la televisión israelí o internacionalmente, pero en Estados Unidos, cuando ves un partido de tenis, la bandera rusa no aparece junto a los atletas rusos. Solo tienen un espacio en blanco junto a su nombre. Así que es un buen compromiso encontrar maneras para que los atletas rusos individuales puedan competir. De nuevo, en Milán, muchos patinadores rusos fueron y obtuvieron la ciudadanía georgiana y compitieron por Georgia. Hay maneras de que los individuos participen en la competencia sin honrar al país. Y creo que tenemos que enfocarnos en ese punto ideal. Y si esa es la mejor solución aquí, entonces hacia eso deberíamos apuntar. Rápido. Creo que tengo una opinión impopular aquí. Pienso que todos los países deberían participar. Sé que puede sonar extraño. Sé que puede sonar ilegítimo, pero creo que sí, en muchos sentidos, como dijimos al principio de esta conversación, que el deporte básicamente reemplaza la guerra en muchos casos. Creo que también George Orwell lo escribió en 1984. Así que tal vez dejar que todos participen con el bagaje que traen consigo tendrá que reducir el nivel de tensiones reales que están ocurriendo. Porque de repente, oye, ahora enfoquémonos en el ping pong, ahora enfoquémonos en el fútbol, ahora enfoquémonos en las competencias olímpicas. Y para mí sé que no es popular en el mundo actual, pero creo que es la única manera de avanzar. Todos deben participar sin importar la bandera. No creo que sea impopular. Ellos están siguiendo las reglas.
Sí, no creo que tu opinión sea impopular. Creo que lo que se ha vuelto impopular es que es una pelea entre el tercer mundo y el primer mundo. El primer mundo siempre ha podido determinar quién puede participar, quién no, quién puede hablar y quién no. Y ahora estás empezando a escuchar que el tercer mundo tiene más voz y eso está complicando las cosas. Pero tampoco olvidemos, creo que no debemos infantilizar al atleta. Los atletas saben que están representando la política y que están representando agendas políticas, saben lo que están haciendo y saben por qué lo están haciendo. Para mí hay una diferencia entre los Juegos Olímpicos y, digamos, el Abierto de Francia o Wimbledon o la Copa del Mundo, porque esta es la razón. Este fue el compromiso, como dijiste, esta es la razón por la que no nos estamos matando entre nosotros. Podemos o nos estamos matando entre nosotros, pero en los deportes podemos salir y representarnos unos a otros en lugar de la guerra, así que todos entendemos esa parte. Pero también recordemos que los atletas, especialmente en Estados Unidos con los atletas negros, desde la década de 1940 hasta ahora, se han utilizado para mostrar un lado diferente de Estados Unidos, para demostrar que el racismo y los problemas de este país no eran debilitantes. Bien, sobre ese punto, Tenemos que ir a un corte. Muchas gracias a todos. Esta es una conversación muy interesante. Y no se vayan, regresamos con mucho más.